Bienvenidos a otro capítulo de Reviews de cómics, libros y otras cosas más. En este capítulo vamos a revisar rápidamente la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ayer me llegó el Tempest y que cierra esta gran colección de todos estos libros de la historia desde el inicio de la creación de la Liga hasta The Tempest, y que pasa por historias realistas, surrealistas, ciencia ficción, misterio, horror. Kevin O'Neill y Alan Moore ocupan todos los recursos posibles, ya sean gráficos, ya sean de narrativos, ¿cierto?, para contarnos esta historia con meta historias y con detalles tan espectaculares que se van cruzando entre estos largos periodos de la Liga, ¿cierto? Por ejemplo, en esta liga, en el Tempest, no les voy a contar mucho para que lo lean, si quieren, no es para spoilearle, pero hablan ya del año 2099 y la liga aquí comienza en los años 1898. Entonces hay un gran espectro de sucesos paranormales, mágicos, etcétera, que componen esta espectacular colección. Yo la he ido coleccionando de a poco. Hay unos que tengo en inglés, otros en castellano, pero eso no deja que uno pueda disfrutar bien, ¿cierto?, la historia. Si bien es muy diferente leer los capítulos solo mientras iban apareciendo en la época, a leerlos todo completo como un volumen unitario, ¿cierto? ¿Me entienden? Como que pensar que toda esta historia es un solo volumen, porque hay muchas sorpresas entre medio. Y por ejemplo, entre el 1, 2 y el 3, entre el 2 y el 3 existe esto que se llama el dossier negro, que habla de detalles de las historias de los componentes de la Liga Extraordinario. Esto está muy interesante, la vida de Orlando. Orlando es un personaje que, para los que conocen a la Liga, es un personaje que ha existido durante mucho tiempo, desde los griegos hasta la actualidad, y ha ido mutando. A veces se transforma en mujer, otras veces en hombre. Entonces es un personaje bien interesante. Entonces hay un intermedio, que se puede decir. El inicio es la creación de la liga, tomando los personajes como Mina, ¿cierto?, el hombre invisible, Quatermain, Nemo, obviamente, y que van armando esta inusual, ¿cierto?, grupo de héroes o antihéroes, si se puede decir. Mr. Hyde también está. Luego con... Este es uno de mis favoritos, este número 2, porque Alan Moore y Kevin O'Neill toman a los marcianos, la historia de H.G. Wells, y traen a este universo, a los marcianos, lo mezclan también con el Dr. Moreau, ¿cierto?, y los experimentos que hizo con hombres animales. Entonces tienen para elegir qué estilo de historia quieren: horror, ciencia ficción, fantasía. Este es mi favorito. El dossier negro, como les conté, toma elementos de una narrativa un poco más que le gusta a Alan Moore, incluir, por ejemplo, estos insertos, ¿cierto?, archivos, que luego lo hizo también en Watchmen con cada uno de los personajes. En el 3 ya vemos a la hija de Nemo, que se introduce también en estas aventuras, en una historia bastante surrealista. No les quiero spoilear, pero al final va mezclando muchos personajes de la literatura inglesa. Incluso Harry Potter aparece nombrado, ¿cierto? El tema de la magia es muy importante, y que suma una dimensión diferente a lo que viene, que son estas tres
eh, mini historias que todas se basan más como en el personaje de Nemo. Eh, Nemo en las rosas de Berlín. Hay que decir que el dibujo de Kevin O'Neill nunca decae, es espectacular. Hay viñetas excelentes, diseños de personajes excelentes y que hacen que uno nunca pierda el deseo, ¿cierto?, de seguir leyendo. Por ejemplo, colocan el robot de Metrópolis. Este es muy interesante también, Nemo y los ríos fantasmas. También en la historia uno va viendo cómo va el Nautilus va evolucionando a un vehículo mucho más, cierto, tecnológico. Eh, por ejemplo, ahí toman al monstruo de la Laguna Negra y lo introducen también en la historia. Y eso es lo entretenido que tiene Alan Moore, esa manera de reinventar un poco la personajes, ¿cierto? Historias, situaciones. Habla mucho también de la Patagonia, ¿cierto? Donde hay una tierra mágica. Y yo, bueno, siendo chileno, es como interesante que hablen de eso. Estas van a las montañas de la locura. Y también viñetas como este estilo son espectaculares. Entonces, se va formando, ¿cierto?, el camino que cierra Tempest con una espectacular edición. Esta llegó ayer. Y lo interesante es que ya Alan Moore y Kevin O'Neill van tomando diferentes formatos narrativos en relación al cómics, ya sea viñetas clásicas a todo color, usan también el formato, ¿cierto?, de las revistas antiguas de superhéroes para contar historias que hablan de esta liga. Entonces también, por ejemplo, estas como los periódicos que salían antes a dos colores y el formato de las tiras de periódico, por ejemplo, denme un segundo. Por ejemplo, aquí cambia la manera de leer la historia. Entonces, nunca aburre. Si bien la historia es un poco difícil de seguir a veces, pero uno se entretiene viendo los diferentes formatos gráficos y viendo cómo Kevin O'Neill pasa de blanco y negro a color, incluso en 3D. Así es que yo no lo he leído todavía como para cerrar la historia de esta épica y se los comparto. Si alguien quiere ver algunas fotografías de alguno de estos, me escribe y si tienen la oportunidad de leer alguno de estos, ya sea sueltos o en conjunto, háganlo porque es una columna importante de la historia del cómics actual. Alan Moore y Kevin O'Neill. Así que espero que les haya gustado y nos vemos pronto.